Bienvenidos amigos a su programa Luces Cámara Popcorn. El día de hoy en su sección En el Set tenemos a una persona a la que particularmente le tengo mucho aprecio, al productor, cineasta, director, escritor y actor Noé Valladares. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Espero yo que las palabras sean efectivas en el sentido de lo que buscamos, que es que la gente, que el pueblo salvadoreño, pues mire su realidad desde otro ángulo. Excelente, Noé. Quiero comenzar, desde sus inicios. Usted sacó bachillerato en artes y luego se va a estudiar al CENAR. Sí. ¿Qué estudió en el CENAR? En el CENAR estudié artes escénicas durante 3 años. Tuve la oportunidad de tener maestros buenos, que todavía los recuerdo, los españoles, Antonio Malonda y Yolanda Monreal, que eran españoles que vinieron con una nueva forma de enseñar, y eso quizás nos impactó a todos los jóvenes de aquella época, ¿verdad? Aprendimos no solo arte, sino que aprendimos a ver la realidad desde otro ángulo, y eso nos llenó mucho de fuerza para poder enfrentar nuestra propia vida. Después de estudiar usted en el CENAR, se muda para España y luego a Nicaragua. Sí. ¿Qué hace en España? En España trabajo como profesor de una escuela. A través de mis profesores que habían sido en El Salvador, los encontré en España y ellos me dieron oportunidad de trabajar. Trabajé como maestro en una escuela de teatro que montó él también, el maestro Malonda, ¿verdad? Y luego trabajé ahí en película. Ahí comenzó mi posibilidad de entrarme al mundo del cine. Trabajé en 2 películas, uno como actor y otro como asistente, ¿verdad? Y luego me mudo para Nicaragua, y ahí me conecto con el INCINE, Instituto Nicaragüense de Cine, que ha tenido una industria bastante fuerte, ¿verdad? Equipos y todo lo que se necesita para hacer una producción. Y ahí trabajé con Alex Cox en la película Walker. De hecho, en esa película, si no mal me equivoco, conoce a Ed Harris y a Victoria Abril. A Ed Harris lo conozco personalmente. Platicábamos de El Salvador y de todo el rollo. Hablaba español muy bien. Y otros actores de la película, ¿verdad? Ahí conozco a Blanca Guerra, la mexicana. Con ella me hice amigo ahí en esa película, porque ella hizo un papel, ¿verdad? Luego trabajo como asistente de dirección en la película Sandino con Miguel Itín. Ahí conozco a Victoria Abril y Ángela Molina, que también siempre estábamos ahí platicando de cosas, ¿no? Y hace poco me encontré al que hace el personaje de Sandino. Me lo acabo de encontrar en Premios Platino, porque yo voy a Premios Platino todos los años, porque soy representante de El Salvador, y por casualidad me lo encontré ahí, ¿no? Y recordamos toda la época de las batallas que hicimos en Nicaragua, ¿no? Es impresionante esa historia. Durante su época en Nicaragua, en el INCINE, Instituto Nicaragüense de Cine, sí, trabajó haciendo producciones durante el conflicto armado, ¿no?, de El Salvador. Sí. ¿Nos puede hablar de esa época? ¿Cuál era su papel? Bueno, yo como tenía ya siempre la idea de apoyar, de ayudar en la producción cinematográfica, hicimos un grupo para poder filmar aquí en los frentes de guerra. Estuve en los frentes de guerra grabando, ¿no? Y en 16 milímetros, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Yo me acuerdo cómo trasladábamos el equipo, ¿no? en bestias, latas de película. Me acuerdo 30 latas de película de cine, ¿no?, de 16 milímetros, caminando de un lado para otro, ¿no?, huyendo de los bombardeos y todo eso. Eso fue muy fuerte. Tal vez a los jóvenes de hoy hablar del film como tal no les dirá mucho, porque ahora pues la tecnología permite que todo sea digital y la memoria es pequeñita.
Sí. Pero ¿cómo era en esa época, Noé? Cuéntenos un poco. Bueno, primero que eran las latas de 400 pies, las latas de 16 milímetros, duraban 10 minutos, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos obligatoriamente que controlar las tomas, no como ahora con el video, ¿no? Puede hacer 20 tomas si quieres de un plano. No, ahí tenía que ser 3 o 4, porque si no se te podía acabar, fácilmente se te termina el material, ¿no? Entonces tenía un control del material, eso es importante, ¿no? Y luego era muy difícil ver lo que estabas filmando, porque pues sí, había que llevarlo al laboratorio, ¿no? O sea, todas esas formas de trabajo ahora ya no existen, ¿verdad? Pero era una forma como muy disciplinada. La disciplina, me acuerdo que era importante cuando filmábamos. Cuántos planos vas a hacer, de tenerlo todo bajo control para que no te vayas a quedar a medio camino con la película sin terminar o que te faltan planos, ¿no? Y para revelar esas películas, ¿a dónde lo hacían? Porque aquí en El Salvador era imposible. Dos formas de revelar. Revelábamos en México, en Estados Unidos y en Cuba. O sea, nos íbamos con el material en bruto. Acuérdate, o sea, para cambiar el rollo se hacía se hace en una bolsa negra, ¿no? Se meten las manos y esa es una gran habilidad. Los camarógrafos los directores de fotografía, grandes habilidades para cambiar el rollo adentro de la bolsa, ¿verdad? Porque es un negativo. Cambiarla, meterla, sacarla y ponerla. O sea, toda una práctica muy habilidosa, digamos, de los camarógrafos. Y luego ese material lo íbamos a revelar, se hacía la copia cero que decíamos y veníamos para hacer la edición en las moviolas. Una máquina donde me acuerdo que decíamos, eso me acuerdo con el editor, ¿no?, que teníamos en ese tiempo, decía, mira, quiero una disolvencia más larga. Ah, bueno, entonces por metro. Entonces medían así, por metro, medían la disolvencia, ¿no? Entonces, no, más chiquita, más grande. Entonces así hacían toda el traslape de la imagen y luego con scotch en la maquinita, se va pegando con el scotch. Era todo artesanal prácticamente, ¿no? ¿Alguna toma o alguna producción en particular que usted se recuerde de esa época? Bueno, se hizo en 16 milímetros El Salvador, el pueblo vencerá. Esa es la película que más hicimos. Bueno, la hizo un director puertorriqueño, Diego de la Tejera, que vino hace poco, ¿no? Diego de la Tejera y un equipo bastante sólido. Se invirtió mucho dinero para poder hacer esa producción. Esa película tiene algo importante, es documental en el sentido de que tiene un material de archivo muy importante del Salvador, ¿no? La época del café principalmente, tiene esas imágenes. Y es un documental, y hoy se la distribución en Europa de ese documental cuando estaba en Europa, ¿no? Y yo creo que sacamos la inversión, más de la inversión, haciendo la distribución por distribuidoras alternativas en Europa. Casi en todos los países había una distribuidora alternativa que distribuía la película, las latas de 16 milímetros. Llegan los acuerdos de paz y usted, antes de regresarse a El Salvador, hace una película en Nicaragua que se llama La virtud de un santo, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede hablar? Que La virtud de un santo es basado en un cuento de Salarrué. Sí. Sí, eso es una idea que siempre tuve. Bueno, Salarrué siempre me gustó. Yo en mi casa siempre lo leía con mi madre, me acuerdo, ¿no? Nos leíamos los cuentos de Cipote, cuando estábamos chiquitos. Entonces me gusta Salarrué, cómo era su forma de escribir y de reflejar la realidad salvadoreña. Luego, cuando estuve en el CENAR, yo hice un cuento también como actor que se llama Serrín de Cedro, con la televisión educativa. Hicieron en el CENAR varios cuentos y yo fui protagonista de ese cuento que se perdió, dice que se perdió, ¿va? Bueno, muchas cosas se perdieron ahí. Sí, en Canal 10 se perdió una cantidad de material y esa es una cosa bien bonita, ese trabajo, ¿no? Entonces Salarrué me impactó, lo leía mucho, entonces ese cuento lo leí y dije, esto se puede hacer. Entonces tuve la oportunidad en Nicaragua, lo iba a hacer en El Salvador, fíjese. Vine aquí a hacer locaciones, a ver posibilidades, iba a hacer o en Ataco, o en Suchitoto, o en
Panchimalco, fuimos a ver, pero las condiciones económicas del equipo no estaban acá. En cambio en Nicaragua, como yo había trabajado en películas, tenía el personal. Entonces prácticamente el mismo personal que trabajó en películas que yo conocía, porque yo había trabajado con ellos, en Sandino, en Walker, en otra película que hice con un director nicaragüense. Entonces hice, en menos de un mes ya tenía el staff. Y la filmé en Nicaragua. La única actriz salvadoreña es la Jacinta Escudo. Jacinta Escudo salió. Y ahí, sí, ahí actúa. Sí. ¿Qué más recuerda de esa película? Bueno, primero buscar un lugar, por ejemplo el lugar, ¿verdad? La locación era bien importante porque yo quería reflejar la idiosincrasia del pueblo y quería reflejar también que la película mostrara cómo es el ambiente, los ambientes. A mí me encantan mucho los ambientes en la película, ¿no? Cómo es el entorno de la situación. Y entonces me encontré un pueblito que se llama Nandasmo, que solo tiene una calle, ¿no? Y que el cura llega a la iglesia una vez a la semana a dar la misa. Entonces la iglesia está prácticamente vacía el resto del tiempo, porque toda la película casi se desarrolla en la iglesia, adentro de la iglesia, ¿no? Que es la relación del santo con el demonio, ¿no? El diablo y el santo son hechos del mismo árbol, esa es la historia, ¿no? Entonces eso es simbólicamente como la guerra, como la reconciliación. ¿No? Esa es un poquito la idea que está detrás de la película, ¿no? Queridos hermanos, ya podemos comenzar a pasar para adorar a nuestro milagroso San Antonio. Hay que adorar al famoso San Antonio, milagroso, hay que echarle su limosna, no se olviden, hay que hacer fila. Hagan fila por un lado y por otro lado van saliendo. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos a esta interesante entrevista con Noé Valladares. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con esta interesante entrevista con el cineasta salvadoreño Noé Valladares. Ya después de Recuerdos de Paz vamos a hacer películas de ficción. Se regresa a El Salvador. Me regreso a El Salvador y aquí me integro a CISAN directamente a trabajar, ¿no? Y desde CISAN, que es una ONG, empiezo, que por suerte el director de CISAN había sido compañero mío en Aguachapán, en el colegio, o sea, por eso es que prácticamente nos encontramos, que Raúl Durán, ¿verdad? Porque yo soy de Ataco. Ah, usted de Ataco. Sí, entonces fui a estudiar a Aguachapán y el director es de Aguachapán, entonces nos encontramos, hey, ¿qué pasó? Veniste a trabajar conmigo, entonces vine a trabajar aquí y aquí me quedé, aquí me he quedado todos estos años, ¿no? Trabajando y vi las posibilidades de hacer lo que yo quería hacer desde acá, ¿verdad? Usted conoció a diferentes directores de cine de El Salvador que ya no nos acompañan, bueno, que han fallecido, como don David Calderón, Francisco Quesada, y fundan, valga la redundancia, Fundacine. Sí, yo fui de los fundadores de Fundacine junto con David Calderón y con Quesada y con Ávila, ¿cómo se llama? Roberto Dávila. Roberto Dávila. Bueno, David Calderón siempre fue una persona para mí muy respetada y muy respetable. ¿Qué hizo Fundacine o qué hacía Fundacine?
Fíjate que interesante porque me llama David Calderón y me dice, mira Noé, estamos con Roberto Dávila pensando en hacer una fundación para que respalde a los cineastas salvadoreños. Me pareció un trabajo súper, bueno, estratégico, digamos. ¿De qué época hablamos, perdón? Estamos hablando del año 90, 95 quizás, por ahí estamos, 94, 95, que yo vengo acá a El Salvador. Entonces me dice que, bueno, hay que juntarse, platicar, somos la junta, entonces vamos. Y empezamos a trabajar sobre la ley de cine. Ahí comienza a pensarse ya en una ley de cine. Tenemos asesoría de algunos abogados amigos de él, ¿no? Y nos asesoran, nos reuníamos cada semana en su casa. Y ahí hacíamos la agenda y hacíamos los puntos a discutir con la idea de presentar una ley al gobierno, a la Asamblea Legislativa, para defender los intereses de los cineastas salvadoreños y la producción cinematográfica. Tenía muy claro la defensa de la producción, porque es el problema que hay acá, ¿no? No hay una defensa de la producción. Yo hago mi película y ¿quién me la defiende? La tengo que defender yo. No hay un organismo estatal que defienda los intereses y las obras. Dentro de su filmografía, Noé, usted tiene una filmografía con temas bastante interesantes y que reflejan a la sociedad salvadoreña, como la migración y las pandillas. Tal vez si nos pudiera hablar un poco acerca de esta filmografía. Bueno, hay dos cosas que creo para la cuestión de cine. Una es que los temas están en la realidad, en la realidad. Sacar los temas desde la realidad y temas que hagan reflexionar a la población. Ese es uno de los objetivos de mi vida, digamos. Y el otro es la formación de gente. Porque yo creo que una de las formas de crear un cine nacional, un cine propio, es formando gente. Formando gente de las comunidades, gente del pueblo. Porque para mí, ahí están los planteamientos estéticos en la misma gente, ¿no? Cómo vamos a contar las historias, cómo vamos a reproducir esos sentimientos encontrados a veces que hay en nuestra realidad, ¿no? Alguien que vio la película dice, bueno, la película La Travesía, que es la película última mía que acabo de terminar, ¿no? Que estrené, dice, allí yo veo elementos de realismo mágico, ¿verdad? Lo mismo que sucede en La Virtud de un Santo, ¿no? Una mezcla de elementos estéticos que parecerían ilógicos, pero que en la realidad salvadoreña son lógicos. Película filmada en los barrios del Gran San Salvador. Donde cotidianamente conviven víctimas y victimarios en una rueda sin retorno. El Salvador, un país donde emerge la violencia. Vivir o morir penden de un hilo. 14 abriles locos. En este momento usted mencionaba acerca de las comunidades, de empoderar a las comunidades. Y eso es lo que ha estado haciendo desde aquí, desde Acisán. De hecho, ha llevado un proyecto denominado como cine comunitario. No sé si nos puede hablar un poco sobre este término y a qué hace referencia. Mejor dicho, cine hay, digamos, cine es cine, ¿verdad? No importa de quién lo haga ni cómo lo haga. Son historias contadas para reflexionar, para entrar en una comunicación con un público. Esa es la idea central del cine, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué le llamamos comunitario, cine alternativo, cine popular? Bueno, son apellidos, ¿verdad? Pero el cine es el único, ¿verdad? Entonces, digamos, se le llamó cine comunitario porque como que se identificó a formar gente con pocas oportunidades de acceso a la formación. Y ha tenido buenas experiencias, especialmente, recuerdo mucho la experiencia que ustedes tuvieron con las comunidades de Tacuba. Ah, sí. Sí, en Tacuba hicimos un buen ejercicio de recuperación histórica,
Eso es interesante, ¿no? Porque acuérdate que el tema del 32 es un tema bastante fuerte. Todavía hay, me acuerdo cuando hicimos la primera actividad en Tacuba, ¿no? Una actividad de un proyecto que teníamos, y habían unos señores ya de 80, 90 años que habían participado en la insurrección del 32. Entonces los llevamos al parque para que, por lo menos para que estuviera, algunos casi ni podían hablar ya porque estaban tan ancianos, ¿no? Y nos dijo un señor, tengan cuidado porque por aquí va a andar la guardia. 80 años después, te das cuenta como un trauma se puede mantener durante tanto tiempo. Hacer un documental sobre el tema del 32 con dos elementos básicamente importantes para nosotros. Que lo contara un personaje, no usar materiales de archivo a propósito, porque hay materiales de archivo, pero no usarlos, ¿para qué? Para que el espectador se lo imagine. Y en ese camino largo que él va contando, él se va imaginando, pero él lo va contando y el espectador se va haciendo su propio material de archivo. Esa es la idea, ¿no? Esa lógica. Y la otra es plantear el documental con una técnica casi de ficción. Cada secuencia tiene una estructura dramática como la ficción. Una película que mantiene el ritmo y que transmite el ritmo del personaje al espectador. La tranquilidad y la paz, y el personaje que constantemente te está dando enseñanzas. La guardia lo sopapeaban. A mí me sopapeó un baboso allá donde estaba yo trabajando. Porque yo le contesté, ¿qué estás haciendo vos, Jaime? No, nenito, tú eres inocente, le decía yo, que estaba sembrando maíz. Aprender viene, pues. O sea, quiero aprender, fíjese. A eso está bueno, que aprenda, hombre. Toda la familia que tenía en el pueblo se murieron. A este se lo mataron. Este se levantó primero. Para que le dé el sonido. Yo nací el año 1908. Es que por este momento tengo yo 103 años. Ya nos mencionó un poco sobre su película La Travesía. Tal vez si nos pudiera abordar un poco más, nos pudiera ahondar un poco más en qué trata la película y cuándo la vamos a tener en los cines. Bueno, la película es un largometraje de ficción. Fue hecha también con jóvenes de varios países, de Nicaragua, de Guatemala y de El Salvador y de México. Ellos colaboraron recuperando testimonios. Luego yo hice el guión. Bueno, yo estudié guión en Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños. Tengo un curso de guión y ya me interesó bastante el tema del guión. Y para recuperar las historias, ¿verdad? Entonces, así fue como fue la producción. Luego conseguir los fondos y los recursos, pues, las locaciones y todo eso. La película también, cuando la vean, trata también sobre lo mismo. Hay una transgresión, digamos, estética, en el sentido de que es una película con mucha tragedia, pero un ambiente muy alegre, muy festivo. Ahí está también la contradicción armada, porque la gente salvadoreña en las tragedias más grandes ríe, baila, cuentan chistes. Bueno, en las velas se cuentan chistes, por ejemplo, ¿no? Chistes de velorio. Chistes de velorio. O sea, ya eso en otra cultura eso no existe. Entonces en La Travesía también he puesto en práctica esta dicotomía
de dos expresiones que aparentemente son contradictorias, se pueden unir. ¿No? Se pueden unir, y eso puede ser una forma diferente de contar la realidad. Para la producción de La Travesía, que es la película que en la cual están los muchachos participando, los muchachos de la Escuela de Cine Comunitario, pues se hizo una combinación de profesionales y no profesionales, en el sentido de que los jóvenes se enfrentaran a una producción ya de tipo profesional, con tiempos estipulados, con jefes de departamento. Para mí los recursos son de varios tipos. Un recurso es conceptual para mí, otro es organizativo y el tercero es el económico. Porque sin otros dos, el económico puede ser una catástrofe. Puedo tener $1 millón, pero si no tengo un concepto, si no tengo una organización básica, si no tengo algo que me refleje por qué quiero hacer las cosas, puede ser un dinero perdido. Entonces, hay un recurso grande que tenemos nosotros, que es la organización en la cual nosotros estamos trabajando, que es la que garantiza el que hay jóvenes y comunidades que están dispuestos a trabajar en esa dirección para su propio desarrollo, ¿verdad? El otro elemento es el elemento, digamos, teórico. Yo creo que personalmente que la estética propia se encuentra en las comunidades y en el entorno de nosotros mismos, o sea que la estética hay que buscarla dentro de nosotros mismos. Y esa es una búsqueda para un cine nacional también, o sea, la forma de contar las historias, como la cuenta un salvadoreño, solo un salvadoreño lo puede contar, un alemán la contaría de otra forma, entonces ahí es donde tiene que ver el cine salvadoreño. Ese es también un recurso. Y el tercero es el recurso económico. Bueno, vamos finalizando ya, Noé, la entrevista. Nos falta mucho material, su trayectoria es demasiado amplia. Pero quisiera que usted nos pudiera dar un mensaje o un saludo a los jóvenes que quieren hacer cine en El Salvador, que no es tan, la tecnología de ahora lo permite, no es como hablábamos en los años 80. Voy a recuperar una frase de un cineasta brasileño. Dice, si quieres aprender cine, ten siempre presente que tienes que tener una idea en la cabeza y una cámara en la mano. O sea, la cámara no hace la película, la hacen las ideas. Lo demás se puede buscar, pero las ideas es lo más sólido que hay en una producción cinematográfica. Bueno, pues muchas gracias, Noé, por su tiempo, le agradecemos mucho. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos acompañen el próximo martes a otra interesante entrevista.